Hoy en el recuento, el Huawei Nova 5i Pro es oficial, te contaré todas sus características y especificaciones. Además, WhatsApp lanzará su sistema de pago este año, te contaré en qué países. También el Moto E6 es oficial, te contaré a qué precio podrás encontrarlo. Por otro lado, te contaré los cambios que traerá el Galaxy Fold cuando regrese en septiembre. Y para terminar, es oficial, Apple compra la división de módem 5G de Intel, te contaré por qué cifra de dinero. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si a estas alturas no te has suscrito, no entiendo por qué no lo has hecho. Solo tienes que pulsar el botón para mantenerte al tanto de todas las noticias de tecnología. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté si tú contratarías el plan smartphone de Netflix, que por el momento solo está disponible en la India. La mayoría no, pero todavía hay un porcentaje considerable que sí estaría dispuesto a sacrificar calidad en el video a cambio de que el plan sea mucho más accesible. Pasemos a la primera noticia. Resulta que Huawei acaba de presentar el nuevo Nova 5i Pro. Mucha atención porque su diseño es muy similar al del Mate 20, por ejemplo, o Mate 20 Pro, así que integra una cámara cuádruple en la parte principal y además una cámara frontal integrada en la pantalla a través de un recorte circular. La pantalla precisamente es de 6.26 pulgadas con proporción 19.5:9, resolución Full HD+. Mucha atención porque el procesador es el Kirin 810, que ya tengo muchas ganas de probar porque no he podido probar algún dispositivo con este procesador. Al parecer este es el segundo dispositivo apenas en ser presentado con este procesador precisamente. Viene con 6 y 8 GB de RAM, 128 y 256 de almacenamiento, MIUI 9.1 y como te dije, trae cámara cuádruple. Para empezar, una de 48 megapíxeles, después tenemos otra ultra wide de 8 megapíxeles, una de 2 megapíxeles para tomas macro, que no considero tan necesaria o útil, y finalmente la cuarta de 2 megapíxeles para detectar la profundidad y hacer fotos de retrato. En el apartado selfie tenemos 32 megapíxeles, batería de 4000 mAh con carga rápida y el lector de huellas está ahí atrás, fuera de la pantalla por supuesto. Viene con puerto USB tipo C, además no sé si ya lo había mencionado, pero si se me olvidó te digo, tiene carga rápida de 20 watts, así que está bastante bien. Por el momento ha sido presentado en China, déjame decirte más o menos sus precios allá, aunque ya sabes que siempre cambian. El modelo más básico tiene un precio de más o menos $295 y el modelo más caro, que viene equipado con 256 GB de almacenamiento, tiene un precio de más o menos $375-380. Como te dije, por el momento solo está en China, pero probablemente salga al resto del mundo con el nombre Mate 30 Lite. Algunos ya lo aseguran, pero vamos a esperar noticias oficiales. Por lo pronto vámonos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de WhatsApp Pay, el sistema de pagos de esta plataforma de mensajería que por el momento ha estado en pruebas en la India, pero parece que finalmente han llegado a tomar la decisión de lanzarlo en el resto del mundo, o al menos en otros países, ya que a pesar de que solo está en pruebas en la India, ya alcanzó 1 millón de usuarios, pero al parecer el siguiente país elegido para implementar este sistema de pagos será México, después Brasil y Reino Unido. Sin embargo, el funcionamiento será diferente al de la India, donde funciona más como un banco. En este caso funcionará simplemente con vincular tu tarjeta de crédito o débito, pero no requerirás asociar por completo todo esto a tu cuenta bancaria. Participa en la encuesta y dime si le darías tu número de tarjeta de crédito o débito a WhatsApp, aunque también varios bancos ya te dan herramientas de tarjetas virtuales para tener un poco más de seguridad en tus transacciones. Por el momento vayámonos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Motorola y un nuevo dispositivo que acaba de ser presentado. Se trata del Moto E6, que como sabes la serie E está enfocada en ser muy básica y obviamente darte precios muy competitivos y accesibles. Por consecuencia, la construcción será totalmente en plástico, incorpora una pantalla de 5.5 pulgadas, no está teniendo esta tendencia de un todo pantalla con marcos muy reducidos. La resolución es HD+, pero eso sí, viene
con lector de huellas, lo cual es por supuesto destacable. El procesador que le dará vida a este celular será el Qualcomm Snapdragon 435, mucho más compacto, digamos, contenido en cuanto a potencia. Viene además con 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento, aunque eso sí, le puedes poner tarjetas micro SD de hasta 256 GB. La batería viene con 3000 mAh y evidentemente, al ser un dispositivo básico, solo contará con una cámara principal que es de 13 megapíxeles y 5 megapíxeles para el apartado selfie. Por el momento solo está disponible en los Estados Unidos a un precio de $150, pero evidentemente el precio podría variar si es que llegara a otras regiones, pero por el momento no se ha anunciado. Lo que, como sabes, ya se anunció el día de ayer fue el regreso del Galaxy Fold, que será en septiembre. Sin embargo, omití mencionarte los cambios que traerá, porque obviamente el retraso fue para mejorar y perfeccionar su diseño. Para empezar, la capa protectora de la pantalla plegable ahora se ha extendido más allá del marco para que las personas no crean que es una mica tradicional y empiecen a quitarla, lo cual por supuesto debió haber estado desde el diseño original. No sé a quién se le ocurrió ponerla como venía antes. Además, el Galaxy Fold ahora tiene algunos refuerzos adicionales para que no le entre polvo o algo por el estilo que empiece a dañar también esta pantalla plegable. Incluso la parte de arriba y abajo del área que se dobla ha sido reforzada nuevamente con otras tapas para añadirle protección, e incluso añadieron capas metálicas debajo de la pantalla para reforzarla y que no se dañe. Además, ahora redujeron el espacio que está entre la bisagra y el cuerpo del dispositivo. Entonces, con todos estos cambios se espera que el Galaxy Fold finalmente sea un plegable exitoso. No sabemos si el primero. Y vámonos a la última noticia. Ya te lo estábamos anticipando, pero finalmente se ha hecho oficial. Apple compró la división de módems 5G de Intel. Esto incluyendo 2.200 empleados, 17.000 patentes y el equipo de trabajo de Intel. Como sabes, esta decisión ha llegado después de que tuvo Apple muchos problemas legales con Qualcomm. Finalmente llegaron a un acuerdo que seguramente no le convencía demasiado a Apple, así que salió de compras y dijo: ¿qué podré comprar por aquí? Y se dio el lujo de gastarse $1.000 millones para adquirir todo esto, obviamente para que el próximo iPhone seguramente incluya ya conectividad 5G, aunque no sabemos si le dé tiempo, pero podríamos asegurar que el siguiente iPhone, no el de este año, sino el siguiente, ya traiga conectividad 5G. Vamos a ver si no es demasiado tarde para llegar a la fiesta. Por el momento, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal para mantenerte al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, y nos vemos la próxima.